Estamos escuchando los acordes de la música instrumental de la partitura de la película Suerte de Pinos. Es la música de Pedro Bonito. Oneto, una muy bella melodía, ¿no?, que Ujú. ilustra este documental dirigido por Lorena Muñoz, a quien tenemos previsto entrevistar en breves instantes. Estamos aguardando su conexión a través del Meet, cosa que todavía no ocurrió, pero podemos, mientras Es tanto, ir... interesante Sí, pensar algo, Luis. dale. Estas 4 entrevistas de estas 4 películas que vamos a hablar, donde la familia es de suma importancia, ya sea en la Ajá, ficción es cierto, o en el es documental, hay cierto. algo de lo familiar que de alguna manera convoca o Ese sería hace... nuestro tema Sí, convocante. En realidad sí. estuvimos trabajando No, es mucho que yo lo en sé. el contenido de las notas que íbamos a Por hacer. eso quería Claro, remarcar que hay un hilo así es, conductor, así como es, siempre en cinefilia, y acá tiene así que ver con es. eso, con lo familiar, qué es lo que pasa con las presencias o las ausencias, Sí, o sí. cómo se va desarmando eso y va de alguna manera haciendo, sí, repercutiendo Claro, en la vida de cada uno de los protagonistas. Vuelvo a repetir, tanto en el documental como en la ficción, estas 4 entrevistas que vamos a es llevar adelante cierto, tienen que ver con y eso. yo de paso quería comentar que esta película formó parte primero de la programación del Bafisi, donde fue recibida con mucho interés y con mucha emoción por parte de la audiencia, porque es un documental muy emotivo, Sí, además, ¿no? sí. Bueno, ya vamos Hablar, obviamente a sí, dedicarnos sí. a esto más en detalle, pero la directora se involucra emocionalmente en este documental y el efecto que genera el espectador es obviamente el mismo que ella pretende, ¿no? Estaba Este, pensando si no estuvo en un festival en España, sí, ¿no? Creo que sí, es una muy buena pregunta Biznada que podemos hacer. ese es el que tiene la biznada como premio, es eh, ¿El de Valladolid? el de Valladolid, me Creo parece. que sí. Sí, sí, me parece que estuvo en Valladolid, Suerte de Pinos, si no me Ajá, equivoco. puede ser. Después de, digo, por las fechas, ¿no? Después Bueno, ahí de estamos Bafisi, viendo que se seguro. está conectando a través del Meet Lorena. Entonces aprovechamos para darle una cordial bienvenida a Ay, Cinefilia. Hola Lore, un placer recibirte aquí en el programa. ¿Cómo andan? Todo bien, estamos adelantando muy brevemente algunos conceptos del documental. Habíamos dicho que es un documental muy emotivo, porque vos te involucras emocionalmente de una manera muy profunda en el mismo, ¿no es cierto? Sí, sí, bueno, es la historia de- del doble femicidio en realidad de mi bisabuela y mi tía abuela. Y, y bueno, nada, es la historia más personal que conté hasta este Claro, momento. claro. Aunque vos ya habías hecho algunos registros de algunos testimoniantes de esta situación en un viaje anterior que habías hecho, lo cual aparece en el documental. Sí, yo viajé a este pueblo, el pueblo se llama Salduero, Sí, sí, para mí es como una especie de Twin Peaks, es un sí, pueblo, ¿no? Como sí, un pueblito de montaña que está en medio de un bosque de pinos y que justamente se llama Salduero porque es la saliente del río Duero, es donde nace el río. claro. Y bueno, yo viajé hace un poco más de 20 años con mi mamá. Esta historia real, estas mujeres a las que asesinaron son la abuela de mi mamá y la tía. Ujú. Y bueno, fue muy intenso ese viaje, ese primer viaje. Y para mi mamá yo ahora me doy cuenta que fue como una especie de cambio de mando, porque ajá, para mi mamá ese viaje fue el final de un recorrido y ella no quiso nunca más saber nada de la historia, le hace muy mal recordar. Y para mí fue el comienzo. Claro. eh, Sobre todo porque, bueno, me vinculo mucho con los espacios creativamente a partir de la espacialidad. Ujú. Entonces, bueno, es como un lugar para mí que es mágico en el sentido de que si bien es donde sucedió la tragedia, también es como el origen claro. de mi familia. Claro, Exacto, claro que sí. exacto. Pensaba en eso, Lore. Vos viajaste con tu madre, digo, sabiendo lo que había ocurrido familiarmente, pero bueno, pero también para encontrar otras cosas. Si de repente te encontrás con
con un pueblo, con todo lo que uno dice sobre los pueblos, ¿no? Pueblos chicos, infiernos grandes, con los silencios, con esas construcciones casi de complicidades también, porque todos se conocen con todo. En ese viaje vos dijiste, acá quiero que quede registro, voy a empezar, lo pensaste como documental, fue a partir de eso filmar, empezar después, que pase el tiempo, que decante, que se vaya llegando el momento, ¿cómo fue todo eso? Bueno, en realidad, cuando nosotras viajamos en ese momento, yo al año siguiente empecé a estudiar cine. Y entonces, como en ese viaje, si bien para mí y fue muy revelador conocer el pueblo, no me daba cuenta todavía de que podía crearse una película a partir de eso. De hecho, cuando empecé a estudiar cine no pensaba en que me iba a gustar el cine documental, creía que solamente iba a ser ficciones. Entonces no lo tuve en cuenta, pero sí ya existía como de manera medio natural en mí esta posibilidad de tener un registro familiar, ¿no? Entonces, cada vez que pasé por el pueblo, varias veces, fueron unas 8 o 10 veces, ya no sé cuántas, cada vez que pasaba por el pueblo tenía un registro. Entonces iba haciendo un registro con cámaras, digo, no muy profesionales, pero iba teniendo un registro que era un registro para mostrarle a mi familia. Claro. A mi familia, sobre todo a quienes no podían viajar, quienes no habían ido al pueblo. Y bueno, dentro de esos registros hay material que ahora, la verdad que valoro muchísimo porque es un material incluso de algunos testigos que ya están muertos. Claro. Bueno, hay dos ejes sobre los que quiero hablar, pero seguramente Javier está pensando lo mismo, así que voy a tomar uno de ellos. Es maravillosa la analogía que haces con el tema de los árboles. Me gustaría que nos cuentes un poquito de eso. Ay, gracias, Luis. Bueno, en realidad, vos decís por el nombre, por Suerte de Pinos. Exactamente. ¿No? Yo la verdad que durante bastante tiempo le di como muchas vueltas al tema de los pinos, porque decía, bueno, es que los pinos en realidad, aparte de ser tan importantes en mi historia familiar desde siempre, esto que decía antes de los orígenes, ¿no? Los orígenes de mi familia están con los pinos de alguna manera. Y también decía, bueno, si no hay nadie, si no hay ningún testigo vivo, lo que pensaba es, los pinos sí son esos testigos vivos. Sí. Y entonces, cuando trataba de encontrar una forma de narrar esta película, no tenía elementos, porque lo que tenía era parte de la historia, pero formalmente no encontraba una manera de contarla, justamente porque no hay nada. O sea, es una película que está hecha a partir de todas las negativas y de todas las contradicciones y de todas las posibilidades, digo, no hay elementos, ¿no? O sea, los testigos están muertos, no hay archivos, no hay fotos tampoco, tengo una única foto, tengo una única carta. Y bueno, y la idea de Suerte de Pinos es porque en toda la región, desde hace muchísimos años, se les otorga en realidad a los nacidos, criados y casados en el pueblo lo que se llama la Suerte de Pinos, que es como una especie de concesión del monte que se le da a las personas que tengan estos requisitos, que los cumplan. Así que me parecía que justamente mi abuela y mi bisabuela no escapaban a esa suerte y ahí había como un juego, ¿no? Es que, Lore, ahí tenés el testigo viviente, el testigo silencioso, el machismo que todavía perdura. Total, sí, bueno, viste lo que hacen, hay esta fiesta ese rito, tradicional. claro. Ese rito es el testigo. No Ese tenés que rito, decir nada y uno ve ahí el exactamente, patriarcado, ese es la masculinidad testigo equivocada viviente. y tóxica. Es terrible lo de la pinga de mayo. Eso es lo que uno llama un guión bien construido, que Ay, dice sin gracias, decir, no, muchas pero es gracias. verdad. Muchas gracias. Y hay algo en esto también que vos decís, no tengo nada y tengo que construir a partir de lo que no tengo, digo, las ausencias, los silencios y demás, pero también en esa poca información hay algo también de un buscar una ficción, digo, ¿no? Dosificando la información, una especie de thriller, que llamados o no llamados, te cuento o no te cuento, cámara oculta, digo, hay todo también para también darle otra manera al documental.
Sí, sí, sí. La verdad es que además de que, bueno, a mí personalmente me gustan ese tipo de documentales, entonces intento construir desde ese lugar, desde esa estética. También lo que me pasaba es que a veces las imposibilidades te vuelven mucho más creativa, Ujú. porque cuando no podés, no tenés elementos para contar, tenés que contar con los, Con lo que no solo con lo que no no hay hay, en claro. realidad. Ya con el documental que hicimos con Sergio, el de Ada Falcón, no sé si te Sí, acuerdas, Sí, claro, yo no sé qué me han hecho tus me han hecho ojos. tus ojos, ya digo, de ese documental me acuerdo que ese documental fue como lo primero, digo, que hicimos en ese sentido, ¿no? Como pensar cómo construir un relato a partir de todo lo que no existe. claro. Y Y a, que y a ese mí, sea el tema. ese documental se me vino cuando estaba mirando Suerte de Pinos, porque digo, el detective que encarnaba de alguna manera delante de cámara a Sergio en ese documental buscando información, ahora de alguna manera eras vos la detective, Sí, ¿no? sí. Buscando por ahí, por los lugares, a ver qué puedo recabar. Sí, 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 sí. Yo no voy a volver nunca más a ser la detective porque la verdad que lo padecí. Mm, O sea, sí, sí la detective de investigar, pero detrás de cámara, ¿no? Claro, Es algo que claro. siempre me gustó, pero la verdad es que, bueno, igual estoy contenta con el resultado, por supuesto, pero padecí mucho toda la exposición. Ahora entiendo mucho más a los actores. Ya los respetaba, pero ahora ya directamente el respeto es total. No, es toda una decisión también, ¿sabés? La de exponerse así. Yo es la primera vez que digo que no solo me expongo con la voz, digo porque hay momentos donde hay relatos en off, que ujú, estoy todo el tiempo hablando, ¿no? Pero llamando por teléfono, hablando con otros, pero también exponerme físicamente. Y en este sentido, digo, en este documental en particular fue una decisión tomada muy a conciencia porque justamente, como les contaba antes, es un viaje personal, entonces me parecía que estaba totalmente justificado, ¿no? claro. Y bueno, fue la manera más interesante que yo encontré de narrarlo, exponiéndome, y Claro, bueno, fue bastante, bastante duro Claro. también. bueno, hablábamos de elementos de thriller en el documental, pero me parece que vale la pena que aunque sea nos cuentes un poquito Sí, más esta experiencia que tuviste de estar frente al expediente original sí. en el archivo y cómo ibas grabando muy, muy despacito para que nadie se enterara de qué es lo que estaba sucediendo, qué era lo que estaba sucediendo ahí. Bueno, vos sabés que en realidad nosotros tuvimos siempre un permiso para filmar en el archivo. Ajá, La cámara no es oculta, aunque lo parezca, Sí, sí. porque ellos nos permitieron, de hecho en un momento nosotros filmábamos desde abajo, es todo vidriado, sí. desde el piso de abajo, pero siempre adentro del archivo, Ujú, y las autoridades incluso nos dijeron, si quieren pueden subir y filmar desde el mismo piso, o sea, claro, como que no, lo que ellos no nos permitían es que filmáramos el expediente, Expediente. claro, filmarlo, claro. pero filmarme a mí leyéndolo sí, Ah, ok. y filmar incluso a la gente que trabajaba en el archivo también. O sea, nosotros teníamos un acuerdo con ellos de que teníamos que ajustarnos a los requerimientos que ellos nos fueran dictando. Y Claro. así fue lo que hicimos es eso. Hay algunos momentos donde parece una cámara Sí, oculta, Sí, porque filmamos a través de un vidrio de una puerta que tiene un triángulo, que para mí eso aparte es un simbolismo sí, enorme, ¿no? Pues medio masón, bueno, hay un totalmente. montón claro. toda una simbología del triángulo. Y bueno, filmamos a través del triángulo y también me gustaba, por eso parece oculta, que no se les viera las caras a Ala, los archivistas, porque ellos no tienen la culpa claro, de las Lógico, decisiones que se tomaron, lógico. que toma, digo, el archivo como institución, ¿no? Como ujú, organismo oficial. Ellos son trabajadores que cumplen con lo que les dictan, entonces yo tampoco quería exponerlos a ellos. claro, Así que por eso es que la cámara aparece así, pero nosotros teníamos autorización. Entiendo. Lo que sí yo no podía era filmar el expediente, y bueno, y también digo, leyendo el expediente yo puedo estar leyendo cualquier otro cualquier cosa. documento. Sí, Entonces, Claro, tal cual. Sí, igual claro, ahora te cuento esto, que es que ahora, antes de estrenar la película, pero cuando ya la habíamos editado, nos entregaron el expediente, qué nos dieron ah, una bien, copia. qué Después de bien. tanto pelear durante la Sí, película, finalmente nos la dieron. wow. Así que bueno, lo pude leer, se lo puedo mostrar a mi mamá, lo pude compartir con las personas que necesitaba compartirlo, pero bueno,
ahora ya por fuera de la película. Claro. Tal cual. ¿Y eso qué fue a partir del pedido de una excepción? Digo, porque es como muy extraño. Cuando vayan a ver los espectadores, si es que no vieron Suerte de Pinos, esta cuestión de salvaguardar la honra de los victimarios mucho más que de las Sí, víctimas. Hay como sí, una sobre exigencia de la ley. Digo, hay algo como raro, digo, pero ¿qué fue? ¿Una sí. excepción? Yo creo que, bueno, en un momento Alejandro Nató, que es un abogado especialista en derechos humanos internacionales, en un momento hace un comentario que para mí es como muy interesante, que dice que hay un franquismo sociológico, Yo te Totalmente, estaba sí. ¿no? por decir Sí, eso, es como si Franco se hubiera quedado a vivir en sí. España. Es Claro, increíble. que se mantiene y que en realidad que la gente como que quedó un poco acostumbrada Sí, Mm, a ese tipo de sistema. Y entonces yo creo que es un poco eso lo que pasa, porque incluso yo hablé con distintos archivos españoles, otros, ¿no? Por ejemplo el de Guadalajara, bueno, otros, y me decían, es impresionante que no te quieran dar una copia, no se claro, explica, o sea, claro, es ridículo. Aparte estamos hablando de una causa, o sea, a ver, un doble femicidio, sí. pero hubo un juicio Además, y hubo una condena con sentencia y, firme. con Exacto. sentencia, y el asesino cumplió la condena, como fuere, no importa, más, menos tiempo, lo que no importa, yo no voy a juzgar eso, ujú, y salió en libertad y después murió. claro, Y tampoco tuvo hijos, o sea que sí, no sé, o sea, no hay por dónde, ¿no? O sea, como que no hay manera de que esto pueda afectar a alguien más que a mi familia, por sí, supuesto Tal que sí, cual, claro que los tal cual. afectó. Se tuvieron que ir del pueblo, mis familiares, abandonar la casa, la dejaron cerrada, se fueron, nunca más volvió nadie a vivir ese lugar. Para mi mamá, para mi abuela, es una tragedia que nos acompaña de toda la vida, por eso también yo quise hacer esta película, porque para mí es una manera como de desatar un nudo muy grande que me mm, acompaña desde antes de nacer y Claro que que no sí. quiero que con esta carga sigan mis hijos y mi sobrina y los que claro, vengan. Tal cual. Entonces, para mí, viste, en el saber sí, hay una libertad impresionante totalmente. Sí, y sí. necesitaba completar ese rompecabezas. Mm. Bueno, la película se da en el Cacodelfia, ¿verdad? Por favor, vengan a Sí, verla. Sí. dale, contanos. Vengan a Días, verla. Sí, los horas. sábados a las 19 horas en Sí, el Cacodelfia. ok, ok. Perfecto. Y bueno, y después veremos a ver si pasa algún otro cine, Bueno, pero es un trabajito que vamos haciendo así de hormiga. sí, claro. Una película que llevó, bueno, muchos años, yo Sí, ya ni sí, sé cuántos, creo que 7, pero el material que cuento lo filmé hace 20 y pico de años, claro. los primeros archivos, así que mucho trabajo y después da un poco de pena que tengan tan Tan poca poca... vida. Por Tampoco ha eso salido le también. deseamos larga vida a Suerte de Pinos Sí, Gracias. y felicitaciones, Lore, por este Gracias, testimonio. sí, gracias, sí, sí. Abrazo fuerte. Chao, gracias. adiós. Adiós. Fue la palabra de Lorena Muñoz, directora del documental Suerte de Pinos. Y ahora sí nos vamos al primer tema musical de hoy, que corresponde al film Together. En este caso vamos a escuchar a las Spice Girls interpretar Two Becomes One. Aquí va.